buenas tardes, bienvenidos a Conexiones. Es martes 17 de octubre de 2017. Saludos cordiales a usted que está con nosotros a través de la señal abierta Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. 2 números de teléfono están habilitados. Si desean hacer uso de ellos pueden tomarlos: 2263-0023, 2264-9179 que están apareciendo en pantalla. Estamos en la transmisión totalmente en las plataformas digitales. También nos encuentra en el fanpage TVO Canal 23. Estamos en el Twitter a través de la plataforma de Periscope. Y si desea puede descargar la aplicación TVO Canal 23 desde su smartphone. Antes de presentarles a nuestro invitado, mostrarles un poco sobre los temas que han estado en agenda en los medios de comunicación este día y que son madera. Por ejemplo, la prensa gráfica dice repunte de homicidios sin paro este mes. Durante el fin de semana pasado se reportaron 53 crímenes. Este es un poco el detalle, el nuevo repunte de homicidios, la contabilidad de los asesinatos que han habido lamentablemente en nuestro país. Hoy fue asesinado un empresario, por cierto, hoy por la mañana. Estos otros temas, en los temas políticos, Diario El Mundo dice, en el seguimiento de esta información, citando a Medardo González, coordinador general del FMLN, ya nos hemos liberado de esa carga, en referencia a Nayib Bukele. Mientras tanto, el juzgado que notifica a Nayib Bukele acusación por agresión a síndica, hay 18 testimonios que, de acuerdo a la Fiscalía, pruebarían que el alcalde capitalino reiteradamente se burló y desacreditó a Xochitl Marchelli. En la versión de la prensa gráfica, un poco también el zipizape que ha habido entre Nayib Bukele y el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, quien dice que va a interponer una demanda penal en contra del alcalde capitalino. Magistrados de Corte Suprema de Justicia que discuten nuevo proceder en casos de probidad. La discusión inició la semana pasada, luego de que la Comisión de Ética propuso ampliar investigaciones, según la versión de la prensa gráfica. Mientras tanto, la presidenta de la Corte de Cuentas de la República dice literalmente que la demanda de inconstitucionalidad se veía venir. Se dilata intento de nuevo diálogo del gobierno de nuestro país con el partido de oposición Arena, que ha planteado que participen organismos internacionales, pero el gobierno señala que estos no tienen apetito de participar y buscan acuerdo por tema fiscal y presupuesto 2018. Este es otro tema que está también planteado ahí en agenda, decanos de medicina contra cambios para elegir residentes. El Ministerio de Salud, que sin previa consulta ni discusión se supone, o de acuerdo a la versión de las universidades, aprobó un acuerdo que modifica las reglas para el proceso de selección de residentes de especialidades médicas y odontológicas. Ahí está el detalle, que el MinSal asegura que sí hubo consulta y que decanos participaron en reuniones. Primero, becarios de Fundación Forever próximos a graduarse, un evento masivo que reunió en el gimnasio de la Universidad del Salvador a estudiantes, voluntarios, padres de familia y maestros con el propósito de conocer la cultura de la integración de la Fundación Forever, según lo que plantea la prensa gráfica. Y con esto nos cerramos. Dice, presupuesto 2018 asigna 48 millones de dólares en seguros y viajes. Pues bien, dicho esto, queremos agradecer esta tarde que está con nosotros en nuestros estudios Carlos Araujo, especialista en materia electoral y de luego analista en los temas políticos en general. Carlos, es un gusto que nos acompañe. Bienvenido. Buenas tardes a todos, también los televidentes de TVO. Bueno, perfecto. Antes de iniciar, recordarles a ustedes nuestro patrocinador de Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos que tiene 57 premios de aniversario para usted, 19 pantallas de 32 pulgadas, 19 licuadoras Soster, 19 tarjetas de regalo de $25, una promoción que va hasta el 31 de octubre. Pues bien, para iniciar, Carlos, yo creo que, varios temas en agenda podemos hacer como una separación. Los temas políticos, electorales, ya, todo está relacionado sin duda alguna. Lo más reciente que tiene que ver con el caso Nayib Bukele, alrededor de ese tema, pero también como en dos partes. Lo otro lo podemos dividir en hacer un análisis sobre cómo está marchando o cómo ves tú que marcha el proceso electoral, más bien, sí, el proceso electoral 2018 y 2019, porque incluso ayer teníamos dos magistrados acá en este estudio y hablamos un poco de cómo está avanzando el calendario. Ya se tiene fecha también para elección presidencial, ¿no? Primera y segunda vuelta. Pues bien, comencemos con el caso Nayib Bukele. Un poco cómo se está plantando esto en tu análisis, Carlos, así en términos generales, para que veamos los detalles después. Mira, yo veo un par de cosas. Sabemos que hace 2 fines de semana aproximadamente el FMLN toma la decisión de expulsar a Nayib Bukele de su partido. Se pasa una semana y el domingo anterior pudimos ver la decisión de qué hará el alcalde con su futuro político. Vemos que él anuncia la creación de un movimiento ciudadano para poder participar en las elecciones del año 2019. O sea, él al final de cuentas termina diciendo, a pesar de haberme expulsado del FMLN, creo que el país necesita
que alguien venga a mover un poco el palo y de alguna forma vamos a tratar de constituir una nueva línea política, una nueva fuerza política que nos ayude a participar en la elección presidencial que se avecina en el 2019. Esto, al final de cuentas, pone una alerta por sobre la política tradicional. O sea, yo creo que esto es importante poderlo analizar en el sentido de que el alcalde Bukele está incursionando y está llenando el vacío que la política tradicional de alguna manera ha dejado. A este momento, si tú ves todas las encuestas, vemos que más de un 60% de la población en general no quiere a los partidos políticos, a ningún partido político. O sea, si tú sumas el caudal de simpatía o el caudal electoral de todos los partidos políticos, no solo de los principales, no llegan al 40%. O sea, un poquito más del 60% de la gente ya está harta y está cansada de la política tradicional. Y se ha generado un vacío que en la historia del país no se había generado en esa magnitud. Porque siempre ha habido gente que no le gusta participar, que no está conforme con la política tradicional de alguna manera, pero mayoritariamente los partidos acaparaban en su momento, y principalmente Arena y el FMLN acaparaban casi un tercio de la simpatía de los votantes. ¿No ves tú, posibilidades de hacer un símil entre lo que ocurrió en Movimiento Unidad, Tony Saca, con la circunstancia actual? ¿Cuáles son las distancias que hay que salvar en esto? La única cosa en lo que lo podrías comparar es que en el caso de Unidad también hubo un intento de crear una tercera vía, ¿verdad? Una tercera fuerza que viniera a sustituir a la política tradicional. Sí, justo por ahí. Pero las condiciones en ese momento de país no estaban dadas, ¿verdad? Si tú analizas las encuestas en ese momento, en ese periodo, con las encuestas en este momento, hay una total diferencia con relación a lo que la opinión pública quiere, con relación a lo que la opinión pública está percibiendo como tal de los políticos. O sea, ahora hay un rechazo contundente a la forma tradicional de hacer política, porque yo insisto, yo creo que el sistema de partidos políticos en El Salvador hay que fortalecerlo y debería de verdad de continuar siendo el único instrumento por el cual accesar al poder. Ahora, se supone que, y se analiza, a la luz de los análisis, el sistema de partidos está sólido, ¿no? O sea, otra cosa es el partidos individuales. El sistema de partido como tal debe de estar sólido en un país, y en El Salvador tiene una gran debilidad en lo que pasa. Y que debemos de contribuir todos a fortalecer esa institucionalidad dentro de los partidos. Pero el comportamiento de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa, en el quehacer del gobierno como tal, en la elección de la Corte Suprema de Justicia, por decirte, en determinados momentos de funcionarios de ese tipo de elecciones, deja mucho que desear esos comportamientos de los partidos y de las cúpulas partidarias principalmente. Porque el problema que tenemos en El Salvador, como dice don Paul Steiner, es que la partidocracia y las cúpulas han secuestrado al sistema de partidos y al final responden a los intereses de unos pocos y no a los intereses de las mayorías, que son los intereses que deben de estar representados en los partidos políticos. Entonces, hemos caído en un descrédito tan grande de los partidos políticos que hay un vacío. Y ese vacío tiene que ser llenado de alguna forma. Eso no puede quedarse así. O sea, se va a llenar. ¿Tú no crees entonces en la posibilidad de que al final la elección 2018 o 2019, quizás para ser más preciso, pueda terminar únicamente definiéndose con el votante duro de FMLN y Arena? Es que si tú tomas la ecuación en función de la separación del alcalde Bukele del FMLN, y si él hubiera tomado la decisión de irse a vivir a París, como dice que su esposa le había solicitado, o sea, de retirarse de la política, tendrías un enfrentamiento entre los choques de trenes que toda la vida has visto, Arena y FMLN principalmente. Y sumado a eso, con la desconfianza que se está generando en el proceso electoral como tal, pues mucha gente dejaría de ir a votar y al final los votos duros definirían esta elección. Pero con lo que yo estoy viendo, con este anuncio del alcalde Bukele el día domingo en el que dice: voy a formar un movimiento ciudadano con el objetivo de llegar a participar en la presidencial del 2019. Pero de aquí hacia eso hay un proceso electoral en medio de alcaldes y diputados. Este movimiento ciudadano de alguna manera tiene que convertirse en un instrumento, en un partido político. O sea, tú no podés participar en una elección presidencial sin un partido político. Correcto, pero ¿podrían incidir para 2018, crees tú? Yo creo que no necesariamente que el partido esté listo de cara a los 5 meses que faltan para la elección del 2018, pero de alguna forma como movimiento ciudadano sí puede incidir en la elección.
porque él es un político activo, que va a estar trabajando en función de señalar aquellos errores que ha venido señalando constantemente. Ahora, y si no participás en 2018, la incidencia, ¿de qué manera o hacia dónde? Porque ¿le vas a cargar a un partido político a favor o cómo crees que podría ser esto? ¿O podrían haber partidos políticos aliados que ya están listos y que van a participar en esta elección o que ya están participando? Es que aquí podría surgir cualquier tipo de alianza, por decirte, hay como 15 inscripciones de no partidarios en diputados. ¿Podría este movimiento ciudadano venir y hacer una alianza con este grupo de no partidarios en función de el caudal político que tiene el alcalde Bukele, ponérselo a la disposición en función de qué? De promover a esta gente. O sea, en tanto hay candidatos independientes que quieran entonces acompañar el esfuerzo con Bukele. Sí, al final, si fuera el caso. Si al final concuerdan en los objetivos ¿qué es lo que persiguen los no partidarios? Lo que persiguen precisamente es estar cuestionando y hacer que cambie el comportamiento de los partidos políticos tradicionales. Eso es lo que están persiguiendo al final de cuentas. Y si el alcalde Bukele también uno de sus objetivos es eso, entonces creo que pueden coincidir intereses. O sea, ¿ves puntos de coincidencia? Podría haber, es que él, lo que ha señalado el alcalde también de alguna manera lo señalan estos no partidarios, pero también de repente podría surgir que Fraternidad Patriótica, partidos pequeños que de alguna forma hayan generado algún tipo de candidaturas en sus procesos de primaria, también tengan personas que cumplan un perfil que coincida, ¿verdad?, con los objetivos que tiene el proyecto político del alcalde Bukele, y podemos ver una asociación en ese momento para promover diputados. Podría pasar. Sí, mientras tanto, ¿cómo ves tú desenredándose a Nayib Bukele de toda esta trama? Digo, porque finalmente, bueno, hoy por hoy siguen habiendo declaraciones. Ayer Nayib Bukele acusaba al secretario de Comunicaciones de toda esta situación alrededor de una supuesta relación con una menor de edad, etcétera, etcétera. Y ahora dice, esto es lo que tenemos proyectado acá, el Diario El Mundo, a ver si lo mostramos en el full pantalla, de lo que está diciendo Medardo González, lo dijo esta mañana, y dice, ya nos hemos liberado de esa carga, y refiriéndose a Bukele. Es decir, ¿cómo tendrá que ir desenredando un poco esa madeja a Nayib en términos de cómo irse... Bueno, definitivamente la declaración del secretario general es la lógica y es la evidente. O sea, no puede decir menos si ha expulsado a alguien de las filas de su partido y a alguien que tiene un caudal importante político detrás de él. ¿A quién le urge entonces hacer ya? Es que fíjate que yo lo que creo es que el FMLN, por las explicaciones que venía dando antes de la expulsión, ¿verdad?, ellos siempre venían diciendo, nosotros en un momento venimos y nos deshicimos de Héctor Silva y ganamos. Correcto. Nos deshicimos de Facundo Guardamo y ganamos. Nos deshicimos de X y ganamos. O sea, ya te estaban anunciando la decisión que iban a tomar. Entonces, ellos consideran en su pensamiento, en la lucha donde solo existen dos polos, arena frente, ¿verdad?, que al deshacerse y a expulsar al alcalde Bukele, sin importar su caudal político, él no tendrá manera de poder competir o afectarlos, porque al final de cuentas, sin los dos instrumentos, arena o frente, luchando, ningún político puede hacer algo. Eso es lo que piensan esas dirigencias. Lo piensa Arena y lo piensa la dirigencia del FMLN también. Porque lo que hemos tenido es el famoso choque de trenes. Es correcto. Dos fuerzas políticas. Y es lo que hablábamos en el caso que te decía de unidad como tal. Pero entonces, ¿cómo puede entrar Nayib Bukele en ese escenario? Es decir, porque si estás hablando de dos partidos fuertes, consolidados, con voto duro sólido, entonces, ¿cómo puede? Pero no tan sólido, que es lo que yo te explicaba. En el pasado, aún en la última elección presidencial, los dos principales partidos tenían un caudal de casi un tercio de los votantes cada uno. Ahora, entre los dos suman un tercio. O sea, en menos de 5 años han bajado su caudal electoral a una mínima expresión. También, y esto te lo puedo decir con toda propiedad, tenemos un grupo empresarial donde tenemos una casa encuestadora que desde hace 5 años aproximadamente o más estamos haciendo encuestas de opinión, ¿verdad? Las encuestas que tú has visto públicamente, más ciertas encuestas que nosotros hemos hecho que coinciden totalmente y han sido validadas con relación a todo lo que hemos visto, las encuestas nos dicen una cosa, que es lo que te decía yo en comparación con relación a Unidad en su momento. El proyecto de Unidad siempre fue tercera posición. Siempre que se medía, salía en tercer lugar y en algún momento se acercó a un segundo, que era el objetivo, llegar a ser segundo para poder meterse en la lucha. Claro. Este proyecto de Nayib Bukele, y nosotros hicimos una encuesta nacional a principios de este año, ¿verdad?, ya jugando con escenarios de posibles candidatos, de Nayib Bukele siendo candidato del FMLN, o fuera del FMLN, con Carlos Calleja, inclusive que en ese momento
no había aceptado como tal querer participar, pero ya se hablaba un poco de que podía ser el candidato de Arena, y que creo que inclusive, entre paréntesis, debería de ser el candidato de Arena, es el candidato natural que tiene la derecha en este momento. Pero nosotros hicimos una serie de escenarios en esto, ¿verdad? Y medíamos a Nayib Bukele en el FMLN, arrasaba, ¿verdad? De repente lo medíamos, ya una elección presidencial, intenciones de voto, y lo sacábamos a un nuevo partido, y poniendo a Gerson Martínez como candidato del FMLN y Carlos Calleja como candidato de Arena, Nayib Bukele en un nuevo partido le ganaba a los dos. En enero de este año. Claro, ahorita está fresco la salida de la expulsión de Nayib Bukele. Por eso te digo, pero todavía no hay mediciones. Yo creo que nadie ha medido en este momento, porque va a estar esperando de alguna manera que baje y cuaje y permee todavía la población. Noviembre, diciembre. No, ya pronto verás. Yo creo que no termina octubre cuando alguien ha levantado una encuesta. O sea, porque es necesario medir, inclusive internamente los partidos tienen que medir qué está pasando con este fenómeno de lo que ha llamado esto. O sea, sí, porque aquí todo el tema es cómo se va a materializar esto al final, o sea, cómo lo aterrizás. Pero es lo que te digo. Y en votos. O sea, hay muchos que dicen, y a mí me causa mucha risa cuando yo escucho a algunos líderes de opinión hablar de Nayib Bukele, y te dicen, no, si es puro humo, no, si es puras redes sociales. Si nos abstrayéramos exclusivamente al tema de redes sociales, cualquiera te puede pensar que tiene alguna lógica lo que te dicen por todo el tema de los troles, porque hay gente que puede comprar cuentas para hacerlas crecer y lo que querrá. Pero es que cuando tú ves las encuestas, que son instrumentos científicos para tener un termómetro de la opinión pública, y todas coinciden en lo mismo, en el que el liderazgo de esa persona está por sobre cualquier político en este momento a nivel nacional, entonces no puedo entender yo cómo alguien dice que eso es humo. Otra cosa es que tiene un caudal político por superior a cualquier político en este momento en el país. Otra cosa es cómo esto vas a aterrizarlo en un instrumento político, o sea, partido político, para poder armar algo que te lleve como una plataforma a una elección. O sea, pero entonces eventualmente lo que estás viendo es que lo que se expresa de alguna manera en redes sociales, que ahí hay bastante subjetivismo, ¿no? Pero más las encuestas, la encuesta es la que te está dando más certidumbre, más certeza. Es que lo que te da certeza de la realidad nacional son los estudios de opinión pública. Eso es científico, ¿verdad? ¿Qué es lo que sí tú puedes ver en las redes sociales, por decirte? En Facebook, cuando tú de repente ves un anuncio de un Facebook Live, ¿verdad? Y que ves que de repente se conectan 40,000 personas en una hora, eso te indica algo. O sea, en Facebook los troles son pero muy difíciles de administrar realmente. Y que en vivo estés viendo simultáneamente en una hora de un anuncio 40,000 personas. Y al final entiendo que llegó como a casi 2 millones de reproducciones el video en este momento. Entonces, ponerle, si alguien quiere decir, hay troles, yo no creo que tenga la capacidad alguien de administrar 1 millón de troles. O sea, entonces al final ves que sí hay recepción. De repente tú ves los comentarios que están poniendo, y hay mucha gente en Estados Unidos, donde está la diáspora salvadoreña, que Nayib Bukele tiene un apoyo, pero increíble. O sea, cosas que no ves normalmente. Ahora, todo esto es parte también de estrategias, de cómo enfrentarse entonces a Arena, cómo enfrentar al FMLN. Porque digo, ahora entonces Nayib tendría 2 adversarios clarísimos enfrente, ¿no? No, y es difícil. O sea, el reto que tiene es un reto sumamente complicado. Yo entiendo que de un domingo que lo expulsan, esperarse 7 días, 8 días a hacer un anuncio, de tomar una decisión de qué voy a hacer con mi futuro político, tú tenés que ponerte a plantear, aquí voy a luchar contra las 2 principales fuerzas tradicionales de este país, contra el establishment político. O sea, inclusive no solo Arena frente, tú ves las reacciones de Gana que de repente se le tiran encima también. O sea, los partidos que se sientan amenazados de alguna manera también lo van a atacar y van a querer que él no esté en el juego político. ¿Y esa reacción la ves tú como es natural? Una reacción natural de cuando te sentís amenazado? Es que es evidente que se sienten amenazados. Si tú empezás a ver ese gran titular y toda la película que se ha armado en función de estos días desde la expulsión, es que si no fuera una persona relevante, nadie hablara de esto. Y no hay programa de opinión que no le dedique la mitad o más de un programa entero a estudiar este análisis, a tener este análisis, a estudiar este fenómeno que de alguna manera estamos viendo que puede suceder, que en un momento dado esta sea
el nacimiento de una Sí. fuerza política que permita romper con el establishment político. Carlos, ¿qué tan clave o estratégico puede ser para Nayib Bukele el resultado electoral de 2018? Digo, porque se configura Asamblea Legislativa, los alcaldes, las alcaldías que son en el trabajo territorial son estratégicas, ¿no? Yo por lo que veo y por el anuncio que él ha dado, el objetivo es elecciones presidenciales 2019. O sea, yo creo que él no, inclusive creo que ya lo dijo en la entrevista también que participó, que no va a participar en alcaldías, que no se va a meter en absolutamente nada más, y creo que menudo trabajo tiene solo con el hecho de constituir una fuerza política de cara al 19. O sea, si el tribunal, tú estuviste a los magistrados ayer, ya te definieron, el Tribunal Supremo Electoral ya tiene fecha de elecciones 2019 y un calendario electoral totalmente diseñado. Entonces, si eso ya está definido, Nayib Bukele ya dijo, yo quiero participar en el 2019, aquí lo que falta son el resto de actores de las dos fuerzas principales que se definan también. Claro. Perfecto, nos quedamos en el punto, hacemos la primera pausa comercial. Les recuerdo a ustedes, nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 57 premios para usted en esta promoción de aniversario que llega hasta el 31 de octubre. Regresamos. Universidad Gerardo Barrios, líder en gestión del conocimiento. Ya regresamos. Un gusto que siga con nosotros. Carlos Araujo, especialista electoral y también analista político, está con nosotros en nuestros estudios acá en San Salvador. Estamos analizando el caso de Nayib Bukele, la expulsión del FMLN, perspectivas electorales 2019. A ver, Carlos, entonces, pero bueno, todo esto, yo quiero insistir en un punto, y es hasta dónde puede haber alguna incidencia o no de lo que ocurra con Nayib sobre el tema del resultado electoral 2018. Aunque es para diputados y alcaldes, ¿no? Pero ¿qué tanto puede tener incidencia ese resultado para las aspiraciones de Nayib? Todo dependerá de la decisión que él tome. Si su movimiento político de alguna manera, si este movimiento ciudadano que él quiere formar para su proyección del 19, de alguna manera se involucra en la campaña del 2018, definitivamente creo que el principal perdedor o el principal impacto negativo estará sobre el FMLN. El FMLN tiene que tener mucho, pero mucho cuidado. Amén de la alcaldía de San Salvador, que al final de cuentas podés ponerlo como un símbolo de una alcaldía, que es el alcalde de la capital, lo que querrás. ¿Das por descontado que el FMLN ya perdió la alcaldía de San Salvador o todavía no? No puedes dar por descontado absolutamente nada, ¿verdad? Porque tú tenés una posible sustituta, que Jacqueline Rivera, que es una diputada que al final de cuentas no es muy conocida en la capital, pero que es una persona neutra que de alguna manera podés crearle una imagen y una campaña contra un candidato de Arena que sí tiene una imagen bastante negativa. Entonces esto al final los podría equiparar, porque en el caso de Nayib Bukele contra Neto Mason, definitivamente iba a ser una arrastrada de bolo, de loco totalmente. Pero en este caso, pues, de alguna manera se pueden equiparar las campañas y algo puede suceder. Pero como te digo, la lucha por las alcaldías es algo aislado. El mejor ejemplo que te puede dar es Will Salgado en el caso de San Miguel, que cada vez que ha ganado una elección ha ganado con diferente partido. ¿Por qué? Porque al final tiene mucho que ver el tema de las personas y se aísla a lo local. ¿Vea? Pero aquí lo estratégico son los diputados. El FMLN tiene que tener mucho, pero mucho cuidado, porque una afectación también en la capital de alguna manera puede afectarle a los diputados, el resultado de diputados. Claro, la sensibilidad para el FMLN en el caso de Nayib está dada sobre todo en San Salvador. En el departamento de San Salvador, exacto. Que si tú revisas inclusive las encuestas de todas las casas coinciden en algo, que donde peor está el FMLN es en el departamento de San Salvador, en el área metropolitana de San Salvador. Sumale a esto el conflicto con Nayib Bukele, que de alguna manera va a tener un impacto negativo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú, estratégicamente, el Congreso, y más si sos gobierno, tú al menos lo que tenés que tener es la llave legislativa para que no puedan imponerte los 56 votos la oposición. Claro. El FMLN no puede bajar de obtener 29 diputados. 29 es lo mínimo que puede sacar. O sea, si saca 28 es un cero a la izquierda.
¿verdad? Porque tendrían 56 el resto de fuerzas Sí, políticas. puedes terminar con 27, 28, pero en la irrelevancia a la vez. Pero si tú tenés 28 diputados o menos, que al frente solo le bastaría perder 3 diputados. O sea, que no es una locura que pueda perder 3 diputados en un escenario donde tenés una evaluación negativa de la población en los departamentos. Bueno, a nivel nacional, el 80% de la gente te está diciendo que es un mal gobierno, de que no quieren que continúe gobernando, y eso se va a traducir en una respuesta el día de las elecciones de 2018, definitivamente. Entonces, ese peligro de llegar a perder la llave legislativa siendo gobierno está latente y está ahí, y no es una locura. Arena, en 2 ocasiones siendo gobierno, perdió la llave legislativa. En el año 97, sacó 28 diputados, cuando era presidente el doctor Armando Calderón Sol. Y en el año 2003 con el presidente Flores, que sacó 27, la peor derrota histórica de Arena en alcaldes y diputados, fue en el año 2003, 27 diputados. Sí, o sea, hay una experiencia ahí con el partido Arena. Y principalmente en esas 2 ocasiones, cuando bajó tanto que perdió la llave legislativa, fue una respuesta al gobierno, a decisiones de gobierno. Y en este momento el FMLN, o sea, como una especie de voto de castigo. Es un voto de castigo al gobierno, ¿verdad? Entonces, esas condiciones tú las ves, un gobierno súper mal evaluado, ¿verdad? Un partido que de alguna manera se pelea con el principal líder que tiene un caudal político relevantísimo, ¿verdad? Entra en un conflicto serio. O sea, que te puedo augurar que si no hay cambios fundamentales en la estrategia del FMLN, el FMLN va directo a perder esa llave legislativa, y gobernarle será imposible, definitivamente. Sí, o sea, se queda sin mayoría calificada, nada. que esa no la tiene. No puede hacer absolutamente pero se nada. queda sin la simple, o sea. Ni simple ni veto, o sea, el poder de veto. Incluso el veto, sí. O sea, pierden el poder de veto, porque al final de cuentas, si tú tenés 29 diputados, la oposición puede aprobar por mayoría simple muchas cosas, pero el presidente puede vetar. Le pasó a Francisco Flores, que ¿no te acordás en un momento que le decían Paco Veto? Porque el presidente Flores vetó, pero a cada rato, cantidades industriales de leyes. Ahora, estamos a 4 o 5 meses para la elección de diputados y alcaldes. O sea, el tiempo, pero es bastante corto. A eso iba. ¿Qué tanto chance puede haber para el FMLN recomponerse? Ese es el tema, pero todo es posible. Es que si tú como partido político estratégicamente sabes leer lo que la gente está pensando y poder reaccionar a ese tipo de cosas, porque si no, no existieran las campañas, ¿verdad? Definitivamente. Y el FMLN tiene que, de alguna manera, correr en función de plantear una estrategia que le permita al menos mantener su fuerza política. Al menos. ¿Verdad? Porque con eso puede terminar su gobierno. ¿Y no ves a Nayib Bukele inhabilitado? Digo, no sé, claro, estoy un poco especulando, ¿no? Pero el caso de los troll center, el caso de este caso particular de la que está en los tribunales por las de la manzana de la manzana de la discordia, exactamente. Ajá. Ese tipo de casos, ¿no crees tú que lo pueda terminar llevando a la inhabilitación? Mira, yo no creo, o sea, porque del resto de casos, fuera de este último, que al final es una falta, el tipo de sanción ni siquiera es una condena penal como tal, entiendo yo, sino que es una falta, una multa, al caso que te condenaran, que sería de verdad una chabacanada horrible, una condena en eso. Porque hasta donde yo he conocido, y tú puedes escuchar, gente que a mí me merece mucho respeto, como el doctor Jaime Gil, como el doctor, el exsecretario del FMLN, que es concejal, Fabio Castillo. el doctor Fabio Castillo, que es gente muy respetada, van y te van a servir de testigos y te defienden la posición de que no es cierto todo eso que se estuvo diciendo. O sea, que al final de cuentas, si esto termina en una condena, vamos a seguir viendo chabacanadas utilizando las instituciones en función de atacar este tipo de personas que te dan ciertos temores o que te asustan en función de que pueden desplazarte políticamente. O sea, ahora, Carlos, pero en la medida en que efectivamente las encuestas puedan ir mostrando que Nayib es una amenaza real para los partidos mayoritarios, se vuelve más peligroso para todas estas personas. Por eso, pero es de esperarse una reacción entonces, porque ahora ya los partidos, Arena, FMLN, no tendrán que diseñar una campaña solo para golpearse entre ellos, sino tendrán que ver a un costado también. O sea. Y por eso te digo, mira, si yo fuera Nayib Bukele, a partir de la decisión de la expulsión, y pensar en tomar esta vía que él ha tomado, de exponerse de esta forma, de decidir, yo voy a luchar en contra del poder establecido de este país, del poder tradicional durante los últimos 100 y pico de años. Yo creo que yo lo primero que haría es una evaluación personal. Tengo algo que me puedan sacar,
que me puedan echar preso, inhabilitar. Es lo primero que yo haría como político. Sí, porque sé que voy a luchar contra un poder, pero increíblemente fuerte. Entonces, si yo sé que tengo algo, mejor me voy a vivir a Francia. O sea, si él tiene para vivir tranquilo. O sea, no necesita la política para poder vivir. Entonces, si él viene y hace esta reflexión y decide hacer lo que está haciendo, yo creo que no tiene nada que temer en ese aspecto. Va a sufrir ataques, definitivamente, pero él entendería que sabrá enfrentarlos como ha venido enfrentando en los últimos 2 años todos los ataques que ha tenido. Ahora, ¿qué tanto puede afectar o no el votante duro de ambos partidos políticos? La figura de Nayib Bukele, ¿hasta dónde? Porque hay un votante duro muy sólido también en el FMLN y Arena. No, correcto. Yo lo que te digo, volviendo a mi encuesta, a la encuesta que nosotros hicimos en enero, yo hice un cruce de variables con relación a estas preguntas de las intenciones de voto, cuando preguntamos intención de voto solo por partidos, intención de voto con Nayib en el frente, intención de voto tal. Al cruzar estas variables, de lo más cercano al voto duro que podríamos decir, porque cuando tú preguntas intención de voto por partido, por bandera, no es que solo sea el voto duro, pero es lo más cercano al voto duro que puede haber. De ese porcentaje que el FMLN sacaba, cuando lo cruzamos contra Nayib en un nuevo partido fuera del frente, aproximadamente la mitad, el 50% de esos votos se van con Nayib Bukele a un nuevo partido. O sea, tú me di ahí qué tanto impacto puede tener. Sí, un dato interesante. Yo creo que los partidos deberían de estar haciendo este tipo de mediciones y este tipo de evaluaciones para saber de alguna manera que confirmen. O sea, porque cualquiera puede decir aquí, está inventando. No, yo los invito. Inclusive les puedo prestar mis cuestionarios en función de que validen lo que les estoy diciendo, porque yo sé que nuestro trabajo ha sido un trabajo muy profesional y por eso no me da nada de miedo poder decir y compartir este tipo de información. Inclusive ahora, pero a la derecha lo toca. Tus encuestas han sido privadas, no han sido públicas. No, han sido privadas, han sido estudios privados totalmente, que hemos ido trabajando durante mucho tiempo. ¿A solicitud de alguien o es a ustedes también? Sí, no, o sea, he hecho algunas personales para más o menos estar calibrando las metodologías, pero sí hemos hecho estudios para inclusive empresarios, grupos empresariales que necesitan tener un termómetro de la situación nacional. ¿Verdad? Que eso es lo que más les ha interesado al final de cuentas, que aquí hay que tomar, muchos grupos empresariales toman decisiones de país, de inversión, y necesitan saber cómo está la situación política de un país. Bien, para cerrar este punto entonces, 2019, 3 candidatos, ¿los ves tú claros ya o más o menos claros? Yo creería que sí, o sea, al menos del lado de Arena, creería que el candidato natural es Carlos Calleja. Yo no sé, Arena, que está perdiendo el tiempo con estar dilatando esto para el próximo año. O sea, cuando tú tenés un candidato que es desconocido, ¿verdad? Que no ha sido activo en política como tal, creo que necesitas suficiente tiempo para poder posicionarlo de alguna manera y que conozca la realidad nacional. Pero acá, por no permitir que un grupito internamente se enoje, están haciendo esta chabacanaja de querer posponer esto hasta un año después, cuando ya tenés un tribunal con calendario electoral definido y fecha para elección presidencial, cuando ya Nayib Bukele, el líder nacional, pero ni a las rodillas le llega en este momento nadie, o sea, que ya decidió y te anunció su candidatura presidencial. Eso es lo que hizo el domingo, señora, yo voy a ser candidato presidencial, ¿verdad? Y vos vas a tener un FMLN que de alguna manera vas a ver a un Gerson Martínez posiblemente compitiendo. Creo que también sería su candidato natural en este momento. Entonces, creo que ahí tenés todo. Pues, y posiblemente Gana, que más o menos ha anunciado por ahí algo, pero creo que en la medida que se vaya dando cuenta de la realidad nacional, que su espacio está en las legislativas y en las municipales y no necesariamente en una presidencial. Bueno, de acuerdo. A ver, pasemos un poco entonces a hablar de cómo ves el desarrollo del proceso electoral 2018, Carlos. ¿Qué puede pasar? Obviamente a los magistrados, cuando les consultas en cosas que me parecen a mí son bastante neurálgicas y sobre todo sensibles para la población y que tiene que ver, tú lo conoces perfectamente, es sobre la preocupación de la gente de 9, 10 de la noche, 11 de la noche y querés saber quién es el alcalde de mi municipio, cuántos diputados ingresaron y bueno, y sobre todo si de tu partido no es saber quiénes son los que están figurando. Esa parte, ¿cómo la estás viendo? Mira, más que la celeridad del flujo de información la noche de la elección, que yo creo que los anteriores tribunales lo mal acostumbramos a
a los ciudadanos a tener una información expedita y completa, claro, pública, porque eso fue sí, un legado que dejaron los dos magistrados, los magistrados, no solo dos magistrados de los dos tribunales anteriores que casi se repitieron en su momento, estuvieron 10 años, acostumbraron a la gente a esa celeridad de información. Pero yo creo que más que esa celeridad de información, aquí hay que centrarse en una cosa. Lo más importante es la conformación de la Junta Receptora de Votos y su debida capacitación. Yo creo que por el tipo de elección al que vamos, que es bien compleja, el tema del escrutinio no es complejo para el ciudadano. O sea, no confundamos a la gente en que la complejidad es de cara al ciudadano. No, pero eso ya quedó demostrado. El ciudadano vota y sabe cómo votar. El problema se dio en cómo contar. Sí, correcto. Y no porque fuera complejo, es porque no se capacitó a los miembros de mesa como debían de capacitarse. ¿Qué tanto pesa el tema de capacitación, pero también tener el recurso tecnológico para poder hacer el proceso? Pero eso es lo que te digo. Yo creo que si tú escoges a tiempo, con suficiente tiempo, y los capacitas correctamente, el tema de la tecnología se vuelve secundaria. Porque al final de cuentas, ese proceso de escrutinio, en el caso de San Salvador, que es lo más largo porque tiene 24 diputados, no es lo mismo que Chalatenango, que tiene 3, los tiempos fueron medidos. O sea, esto fue diseñado desde los tribunales anteriores, no lo ha diseñado este tribunal. En San Salvador, lo máximo que se debería de tardar una junta receptora de votos adecuadamente capacitada, lo máximo son como 4 o 5 horas. Lo máximo. Desde el momento que cierra, es decir, 5 de la tarde en adelante. Podrías decir que 9, 10 de la noche deberías de tener ya las actas hechas. Ese es el tiempo que fue medido con profesionales en planificación en el Tribunal Supremo Electoral. Llegamos hasta en la madrugada. ¿Por qué llegamos en la madrugada? Porque la gente no sabía qué hacer. Esa es la realidad. Los errores que tuviste cuando abrieron las cajas de San Salvador es porque la gente no sabía cómo contar. O sea, no fueron capacitados. No fueron capacitados. ¿Por qué? Y por ese momento que los partidos directamente llevaban a la gente, y recuérdate tú que las credenciales inclusive llevan una línea en blanco para que en el momentito sustituyas al fulano y ahí lo sentás en la mesa y solo empiezan a leer el instructivo creyendo que ya iban a aprender todo. O sea, viste ese resultado. Entonces, yo creo que lo más importante de verdad y donde hay que ponerle atención es el tema, seleccionemos ya, el tribunal puede convocar a los partidos de verdad a decirles, miren, es cierto que a tal fecha deben de traerme las listas, pero tráiganmelas mañana, pues. Claro. Porque vamos a empezar ya a capacitar y pidan el recurso suficiente, porque no lo tienen, para capacitar. El aula virtual no es un instrumento masivo de capacitación. O sea, sí, habría que precisar a qué cantidad de gente llega con eso, ¿no? Hay que capacitar a 100,000 personas, a más de 100,000 personas, no lo vas a hacer. Primero, las 100,000 no tienen una computadora para capacitarse por medio de esa tecnología. Es cierto que hay ciertos grupos que pueden accesar y qué bueno que hayan hecho eso, pero eso no es el instrumento correcto de capacitación. Es decir, eso no sustituye la capacitación como debe ser presencial, ¿verdad? Y para eso necesitas mucho tiempo y que la gente llegue a tiempo, ¿verdad? Y eso es lo más importante para este proceso electoral. Todo lo demás, el tribunal y sus ejecutivos son profesionales y saben cómo hacerlo, ¿verdad? Porque van a haber papeletas, van a haber paquetes electorales, van a haber centros de votación habilitados, todo está listo. O sea, te podría decirte en eso, pero este es un problema que podría volver a repetir el proceso del 2015. Y sumado a la falta de la contratación y definición de un apoyo tecnológico, podemos estar frente a un resultado igual que el 2015. Bien, vámonos a la pausa, un resultado parecido, pero hasta dónde todo este tema de si esas irregularidades que se pueden generar pueden convertirse en una especie de fraude o no. Vamos a ir a una pausa comercial, regresamos con más, volvemos. Universidad Gerardo Barrios, líder en gestión del conocimiento. Ya regresamos. Bien, estamos al cierre de conexión, nos quedan unos 15 minutos. Carlos, a ver, entonces, porque siempre en esto creo que es importante establecer los matices necesarios, ¿no? Irregularidades, debilidades del proceso, etcétera, no necesariamente a veces se convierte eso en posibilidades de que esos huecos o vacíos se utilicen como un instrumento para hacer
justamente para hacer fraude, ¿no? Pero ¿cómo ves tú esos? ¿No necesariamente linda con el fraude o no? No, mira, yo creo que a los ciudadanos hay que generarles la confianza suficiente. Todavía yo creo que el proceso electoral goza de la suficiente confianza para no estar hablando de fraude. O sea, que en medio de esto hay bemoles, que hay vacíos, que hay cosas que faltan, que hay cosas que no las hacen correctamente, que los intereses inclusive partidarios al interior del Tribunal Supremo Electoral bloquean soluciones, como este tema de la solución tecnológica. Yo te podría decir que inclusive hasta donde he conocido, de repente aparecen con este tema de la solución tecnológica llevándola a la bolsa de valores, a Volpos. Pero de repente aparecen con dos procesos separados. Un proceso que solo es tecnología de apoyo en la mesa, en la Junta Receptora de Votos, para que le ayude a la gente a contar las papeletas. Esa es una cosa, que no hace absolutamente nada más que eso, como una calculadora, solo para que me va a ayudar a sumar. Nada eso más. No tiene que ver con la transmisión. Nada. Solo, y por otro lado separan el tema de la transmisión de resultados. Y toda la transmisión, porque el modelo de transmisión de resultados que hoy quieren hacer es exactamente lo mismo que se ha hecho en los últimos procesos electorales. No están innovando en nada. La diferencia es que hoy han ido a comprar escáneres de Corea. Esa es la única diferencia. De ahí el modelo es exactamente el mismo que está montado desde los últimos 10 años. Que es el modelo donde escaneas un acta en papel, ¿verdad? La transmitís, la reciben en la feria, la procesan en la feria, hacen una totalización y una divulgación al internet. Es el mismo modelo, eso no cambia nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Pero eso tampoco es grave, o que no haya cambiado, o sí, o qué tanto modifica. Pero es lo que te digo, que vienen y separan los procesos. Y al separar esos procesos, entonces, de repente te encontrás con que en el primer proceso de la tecnología en mesa, nadie ofertó nada. Nadie, ninguna empresa. ¿Verdad? ¿Y por qué entonces lo separan? Si al final de cuentas existen en el mundo soluciones electorales que ya tienen dispositivos que colocas en cada mesa, que totalizás, desde ahí mismo transmitís. Y desde ahí mismo puedes generar actas para darle a todos los partidos políticos. Entonces, el hecho de haber separado los procesos, eso es lo que hizo que las empresas dijeran, mejor no participamos. ¿Por qué? Porque por estos dispositivos especializados, que no son baratos, no valen 10 pesos, vos querés que yo te los participe en un proceso que es irrelevante en cuestión de costos para una empresa. Entonces, al final, ¿y por qué lo separan? Por cumplir el capricho de adquirir esos escáneres coreanos de la donación de Corea. Porque si hubieras dejado un solo proceso... O sea, entonces sí lo ves vinculado directamente a los escáneres coreanos. O sea, sí, definitivamente. A la solución. No necesariamente a los escáneres de Corea. Al tipo de solución. ¿Pero por qué? Por montar ese modelo de solución y que hay una donación de los escáneres coreanos. Podrías decir, vaya, qué chivo, nos están donando los escáneres. De alguna forma estás evitando una modernización tecnológica que te permita ayudarle a la mesa a contar. Y yo he escuchado, creo que en tu programa el día de ayer, que decían que la ley no permitía hacer eso. Y eso no es cierto. O sea, es que en la ley está claro. Bueno, tú subiste el articulado, ¿no? El artículo de la ley. Yo ayer mismo te lo subí. Y es que el tribunal, y te lo digo porque lo hicimos nosotros en su momento también, hay muchos partidos políticos que alegan que porque la ley también en el tema de actas dice que el tribunal pondrá a disposición formularios, creen que estás hablando de papel. Pero es que los formularios pueden estar en una tablet. O sea, depende cómo tú interpretes las cosas. Y el tribunal, este tribunal, tiene constitucionalmente todo el poder para hacer uso de estos instrumentos que están en la ley y poder buscar la solución acorde a que me ayude a resolver un problema. Pero no, o sea, aquí se quedan en neutro, pero al final de cuentas están amarrados a intereses de los partidos. Es que ese es el problema de fondo. Ahora, el presupuesto del tribunal se redujo en casi 15 millones de dólares. Correcto. Pero en este momento, con esa reducción presupuestaria, pudiste haber sacado un solo proceso que te diera una solución tecnológica que existe en el mundo, que sea diferente a esta separación que hicieron. O sea, entonces esa solución no necesariamente tenía que ver con el tema monetario. No, porque no es necesario. Con este presupuesto pudieron encontrar una solución más acorde a esto. Entonces, de repente yo empiezo a ver... ¿Por qué los partidos entonces pueden, sabiendo de que esto te puede afectar en un momento determinado? O quizás hay cálculos de decir, me puede beneficiar. Ahí es donde yo te digo, yo en el pasado he escuchado partidos totalmente interesados
¿Qué es lo que pasa si tú modernizas esta parte de la tecnología y llevas el apoyo a la mesa para evitar manipulación manual del proceso de escrutinio? Evitas la discrecionalidad, que aquel equipo que esté mejor preparado tenga una ventana de oportunidad para tratar de hacer algo irregular. Que ese es el tema que tenés que cerrar con el uso de la tecnología, porque al introducir la tecnología con dispositivos electrónicos, que lo único que tienen que hacer es agarrar una papeleta, empezar a dictar y alguien empieza a digitar ahí y al final, cuando yo termino, la máquina me dice, este es el resultado, revíselo, fírmelo y transmítalo. Nadie puede escribir nada, nadie puede modificar un dato. Entonces, evitas un montón de errores, de discrecionalidades, de subterfugios que de alguna manera se han visto en el pasado, pero no son suficientes para considerarlos un fraude. Ahora, Carlos, ¿qué tanto va a funcionar la despartidización de los organismos electorales? ¿Hasta dónde? ¿O crees tú que será eso un poco...? Al final esta resolución, lamentablemente, de la sala es mucho gallo-gallina, porque te dicen despartidizar, pero quien propone son los partidos. Entonces, al final de cuentas, tú los partidos llevarán a su gente... O sea, mira, tú en el pasado solo revisa esto. Todos los partidos, los grandes, ¿verdad? Te decían, yo tengo 500,000 de militantes. De repente hoy, recientemente, ya te salen que solo tienen como 50,000. Entonces, porque empezaron a limpiar un montón de gente que van a llevar a las mesas. Claro, leí esa parte de las reflexiones que había, ¿no? La especulación, lo que sea, pero todo el mundo dijo de inmediato, bueno, evidentemente lo que hicieron fue sacar gente para que no quede manchada y entonces tenga su expediente limpio, pero digamos, al final, mira, yo soy de los que creo en algo. Es que al final, en ese momento que yo estaba en Arena, yo les decía a gente de Arena, miren, es que aquí lo que hay que hacer son ciertas reformas de ley que permitan que un partido que se sienta afectado tenga los mecanismos legales suficientes para impugnar una mesa o una elección y que se abran las cajas y volvamos a contar todas las papeletas. En ese momento, el día que eso suceda, que me permitan a mí tener esos mecanismos legales para poder resolver cualquier problema de un fraude en la mesa, por decirte algo, en ese momento yo puedo decir al FMLN, mire señor, lleve usted los 5 en la mesa y siéntelos. Yo solo voy a tener mis vigilantes. Entonces, ¿por qué? Porque estás... ¿Crees tú que puede ser así de sencillo? O sea, sí, porque, bueno... Digo, porque uno lo ve bastante... Mira lo que pasó en San Salvador. Tan fácil. La Corte Suprema de Justicia te ordenó abrir y recontar el 100% de las papeletas del departamento. Esa misma disposición, trasladarla a la ley para darle mecanismos a los partidos. Sí, porque en ese caso fue una excepción. Sí, ha sido una excepción ante un recurso que mete a alguien ante la sala. Claro. O sea, no es algo que el tribunal pueda tomar una decisión absoluta. Que ya te dejó la sala establecido de que si eso vuelve a suceder, poder recurrir nuevamente a la sala y la sala ordenar una apertura. Pero, ¿y si esta sala ya no está? Y si los nuevos magistrados de sala que vienen dicen no, el criterio va a cambiar, entonces no, mejor dejarlo en las disposiciones suficientes. A mí no me importa que estemos en el reconteo un mes después si alguien alega que le han hecho fraude. O sea, porque creo que tú ves México, por decirte, de repente alguien ordena, abra las cajas. Exacto. Contemos, o sea, al momento que yo te diga, quita esa discrecionalidad o esa cerrazón de que no podés contar las papeletas nuevamente, vas a evitar la discrecionalidad de hacer un fraude en las mesas. Que ese es el único lugar donde puede ocurrir todavía algo. Pero entonces estamos hablando de una reforma al Código Electoral. Y es sencilla. ¿Pero por sí, qué? 43 votos, ¿no? Pero eso ¿por qué no lo hacen? Porque los partidos trasnochados todavía creen que sus aparatos electorales, de alguna manera, si pueden sacar alguna ventaja, va a ser en la mesa. Sí, pero también eso opera en contra en un momento determinado. Por eso, el día que tú seas débil, medio harakiri, o sea, el día que haya 3 en esa mesa que no están contigo, te la pueden hacer a ti también. Entonces, ¿qué hacer? Es mejor evitar todo eso. O hacer una reforma constitucional al final de cuentas que te permita de verdad sacar a los partidos políticos de los organismos electorales. Porque creo que es lo correcto. Ahora, los partidos no pueden estar ahí. Elección presidencial es otra cosa, ¿no? En términos de procesamiento de resultados es una cuestión mucho más práctica, ¿no? Sí, o sea, pero ¿viste los reclamos de Arena en la última elección? Que a pesar de tener a 2 miembros sentados y a 2 vigilantes ahí, contra la misma cantidad del FMLN dijeron que les hicieron fraude. O sea, es que el tema es, mientras tú tengas a los partidos secuestrando el sistema electoral, vas a tener ese tipo de temores, de resquemores, de señalamientos, de dudas,
porque el que se siente de alguna manera perdedor empieza a justificar las cosas. Pero entonces ya llegó el momento de despartidizar efectivamente. Yo creo que sí. O sea, en su momento tuvo la razón de ser de por qué el sistema después era de la así, firma de los acuerdos, ¿no? Para el mismo partido eran entre los mismos zorros había que cuidarse. ¿Verdad? Creo que cumplió y eso ya se agotó. Yo creo que de alguna manera tenemos que permitir que lleguen al tribunal personas totalmente liberadas de un control político partidario, e igual de ahí hacia abajo con los organismos electorales. Yo no, fíjate que no te cuestiones ni siquiera la planta institucional del tribunal, que creo que hay profesionales lo suficientemente capaz que son entregados a su trabajo y que son los que de verdad cuando sacan. entraron por famosas cuotas Sí, y etcétera. pero fíjate que en esos 10 años anteriores, de alguna forma tratamos de que eso ya no sucediera, esa repartición de cuotas. Y al final de cuentas, todos confiaban en todos los empleados que estaban en el tribunal. Se fueron institucionalizando de alguna forma. Sí, a pesar de haber entrado en algún momento por medio de alguien que tuviera cierta ideología, pero hoy por hoy yo te puedo dar fe que la planta ejecutiva del tribunal, no digamos los empleados en general, hacen un trabajo sumamente eficiente y muy profesional. De ellos no se duda absolutamente nada. Sí. Ahora, pero sí, entonces, volviendo con el tema de la presidencial, se salva un poco en tanto no tiene que hacer ese conteo del voto fraccionado, etcétera, etcétera. O sea, es menos complicado, es más fácil de cara a este tema del escrutinio de mesa. ¿Y qué tanto ves en términos de robustez al Tribunal Supremo Electoral frenando irregularidades? Me refiero más al todo el tema de campañas adelantadas, de siendo mucho más coherente y exigente, digamos, con el cumplimiento de la ley electoral. Mira, yo creería que el tribunal, por bien del país, debería de ser más duro en estas cosas. O sea, a pesar de tener estas vinculaciones aún partidarias, o sea, porque yo conozco a todos los magistrados que están ahí, algunos, a pesar de ser personas de derecha, creo que pesa más su prestigio, ¿verdad? Pero al final de cuentas no son libres al 100% en su actuación en función de esta vinculación partidaria que han tenido. Pero yo creo que llegó el momento, o sea, de demostrar quiénes son, ¿verdad? Y creo que de alguna forma tienen que poner ejemplos. ¿Para qué? Para que nadie abuse, para que no haya dudas, porque al final todas estas cosas enrarecen el ambiente y generan desconfianza. Sí. Y al final nadie hace fraude, pero la desconfianza es tal que hace que la gente no salga a votar. Claro. Ahora, en el país seguimos con un sistema que no se ha separado en términos de las funciones, como ocurre en México, por ejemplo. Yo creo Toda que la parte administrativa, ¿es necesario hacerlo o no? Yo no creo que El Salvador necesite esa separación de funciones y crear monstruos burocráticos. O sea, México tiene una ¿Crees que le mete más burocracia todavía? Sí, porque vas a crear dos instituciones. ¿Y para qué? Para estar procesando, ¿qué es lo que te quiero explicar? En México, ¿por qué existe esa separación? Porque allá pasan en elecciones permanentes. Elecciones de Estado, de gobernadores, sí, de Parlamento. Correcto. Entonces, necesitas una institucionalidad permanente. Aquí podés buscar de alguna forma o despartidizar constitucionalmente al tribunal, ¿vea? Para poder crear instancias, inclusive dentro de la misma Corte Suprema de Justicia, volver a alguna sala en algún momento como la sala de segunda instancia o de primera instancia para poder resolver problemas de ese tipo. Pero yo no creo que en el tema de impartición de justicia electoral aquí haya un gran problema todavía. O sea, todavía creo que las cosas se están dando. Al final de cuentas, tuviste en la última elección que la sala de lo constitucional se metió, ¿verdad? Sí, entonces, claro, al final las cosas han comenzado a medio funcionar. Creo que lo más importante es independizar a los funcionarios, ¿verdad? A los funcionarios que ejercen jurisdicción, de verdad tienen que ser personas independientes y con un prestigio tal que no les permita doblegar el brazo ni agachar la cabeza ante nadie, ¿no? Que ese es el tema de fondo. Y habrá que ver, bueno, ayer consulté un poco sobre eso, así rápido, sobre qué tanto influirá, por ejemplo, el tema de la inseguridad. Se supone que dijeron que no, tampoco me cuantificaron de decir cuáles son los centros y todo eso, pero el tema de la seguridad sí puede generar un impacto. Mira, ¿no? El voto residencial que tiene el tribunal diseñado toma en cuenta elementos de seguridad. Inclusive, en esta ocasión entiendo que haya habido algunos ajustes de centros de votación que tienen que ver mucho con problemas de seguridad. O sea, aquí lo que se trata es de tratar de evitar esos problemas en función de que los territorios de pandillas puedan generar un problema el día de elección. No lo ha habido hasta este momento. O sea, se puede controlar la seguridad en los procesos electorales. Yo no creo que eso de alguna forma te vaya a afectar el proceso como tal. Yo creo que aquí es más el desprestigio de la clase política lo que va a hacer que la gente no vaya a votar. Eso creo que es el principal problema si seguimos viendo el comportamiento de los partidos como lo estamos viendo hasta hoy.
que siguen jugando políticamente y electoralmente en todas sus decisiones y en todas sus estrategias, y la gente viene y se da cuenta. Entonces seguís ubicando siempre la retranca dentro de los partidos. Es que el problema es el comportamiento y la actuación de los partidos tradicionales. Y ese vacío, sí. Tú ves ahora, el día de ayer creo que fue Johnny Wright también en una entrevista, vino y anunció la creación de un nuevo partido político. Y es una persona que sus raíces y sus familias, todo su entorno familiar, son de los grandes capitales que han estado detrás de Arena toda la vida. Y que viene alguien así y te diga, mira, voy a hacer un partido nuevo. ¿Qué te está diciendo eso? Claro. Que están dejando de representar a la gente, los partidos tradicionales. Se nos agotó el tiempo. Carlos, te agradezco que hayas compartido con nosotros. Vamos a seguir conversando más adelante. Tenemos bastante aquí viene todavía lo más intenso de las campañas electorales. Bueno, perfecto. Terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana a 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.